Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres sintonizando nuestro espacio de encuentro. Te doy la más cálida de las bienvenidas a una nueva entrega de Reflexiones Diarias en Sendero de Luz. Soy Richard Obispos y me siento inmensamente agradecido de poder acompañarte una vez más en este viaje hacia el interior, en esta pausa sagrada que nos regalamos para nutrir el alma y expandir la conciencia. Hoy te invito a que dejes a un lado el ruido del mundo exterior por unos minutos, a que tomes una respiración profunda y te permitas simplemente estar, aquí y ahora, abierto a recibir una idea que podría cambiar la forma en que percibes tu propio camino. Una reflexión poderosa que nos habla de libertad, de percepción y del coraje que se necesita para ser auténticos en un mundo que a menudo prefiere la conformidad. Prepárate para explorar los rincones de tu propia historia a través del espejo de unas palabras que, te aseguro, no te dejarán indiferente. El precio de no ser dominado es la poesía oscura del lamento ajeno. El villano no es quien actúa, sino quien rechaza el guión impuesto. Esa frase se me ha quedado clavada. No es solo una frase, es un eco, un zumbido que se asienta en el pecho y me obliga a mirar. Me obliga a sentir el peso de todas las veces que he sentido ese lamento, ese murmullo, esa melodía agridulce que acompaña a cada decisión que se desvía del camino trazado. No es un grito, no, es algo más sutil y persistente. Una poesía que, aunque oscura, tiene su propia cadencia, su propia razón de ser. Hoy, escuchando esa idea, se encendieron luces en rincones que no sabía que estaban tan oscuros. Esa poesía oscura del lamento ajeno no es simplemente la crítica ruidosa, es el dolor sordo de los que esperaban algo de ti, el desconcierto de quienes te veían encajar en un molde que ellos mismos ya habitan. Es el miedo de los otros proyectado en tus acciones. Pienso en todas las veces que he dudado, que he sentido la punzada de culpa al elegir algo que no era lo esperado, lo correcto, según un libreto invisible. El guión hablaba de estabilidad, de seguridad, de seguir pasos que otros ya habían validado. Y cada vez que mis pies se desviaban, sentía esa música melancólica. Es el crujido del barco al abandonar el puerto seguro, como se decía. No es que el barco se esté rompiendo, es que se está moviendo, está yendo hacia su propio destino. Y ese crujido, esa resistencia del agua, es la confirmación de que estás en el camino de tu propia verdad. Qué liberación pensar en ello así, no como una señal de error, sino de valentía, de autenticidad. Y lo del villano, esa inversión de papeles me dejó pensando largo rato. Siempre he temido ser el malo de la película, el que decepciona, el que causa problemas, el que rompe la armonía. Pero la frase dice que el villano no es quien actúa, sino quien rechaza el guión impuesto. Es decir, mi negación a interpretar un papel que no es el mío, mi insistencia en escribir mis propias líneas, es lo que me convierte en el antagonista de la historia de otros. Qué verdad tan incómoda y a la vez tan liberadora. Cuando pongo un límite, cuando digo no a una expectativa que me asfixia, cuando elijo un camino menos transitado que otros consideran una locura, no lo hago por malicia, lo hago por supervivencia, por integridad. Pero para ellos es como si les estuviera arrebatando un personaje en su propia obra o rompiendo el decorado de su escenario. Soy el villano porque no me someto, porque mi libertad les recuerda su propia jaula, su propia sumisión al guión. Y eso es un espejo incómodo, uno que es más fácil romper etiquetando al otro que cuestionar el reflejo. Me doy cuenta de la energía que he gastado y que aún gasto a veces tratando de no ser ese villano, tratando de justificar mis pasos, de suavizar mis decisiones para que no generen demasiada poesía oscura. Y es agotador. Esa energía podría estar usándola para construir, para crear, para afianzarme más en el camino que he elegido. La clave, lo veo ahora, es aceptar ese papel circunstancial, ese de villano por elección propia, con una serenidad profunda. No estoy dañando intencionalmente, estoy protegiendo mi ser, estoy honrando mi propia esencia. Y si eso me convierte en el antagonista de la narrativa ajena, que así sea. Mi final feliz, mi historia auténtica, los valen. Y entonces viene la parte más difícil, la de identificar ese guión impuesto. Está tan metido dentro, tan sutil, disfrazado de sentido común, de así es como se hacen las cosas. ¿Cuántas creencias he absorbido sobre el éxito, el amor, lo que debo ser, sin haberlas pasado por el filtro de mi propia verdad? Es como encender una luz tenue en una habitación llena de sombras. Ves los muebles, las paredes, y de repente ves las ventanas que nunca notaste. Debes casarte, debes tener hijos, debes tener un trabajo seguro, debes sacrificarte por la familia. Y no es que estas cosas sean inherentemente malas, pero ¿son mis decisiones o son líneas que alguien más escribió para mí? Tengo que empezar a tachar esas líneas, a reescribir, a encontrar mi propia voz en el diálogo. Lo que me devuelve a la acción. La parálisis por miedo a la desaprobación, ese es el verdadero enemigo. El arrepentimiento futuro de una vida no vivida por el pánico a un lamento ajeno. No hay nada más doloroso que mirar atrás y verlos si hubiera acumulados. Cada pequeña decisión, cada no a lo que no resuena, cada sí a lo que me llama,
Es una rebelión, es un acto de escritura de mi propio libreto. Y prefiero, sin dudas, la cicatriz de esa batalla, la marca de esa libertad, al vacío de una existencia conformista. Pero en todo esto, la compasión es vital. Porque es fácil resentirse con aquellos que emiten el lamento, con quienes defienden el guión. Pero si su miedo es el motor de su crítica, si tu libertad les recuerda su propia falta de ella, entonces se les puede mirar con otros ojos. No con lástima, no con rabia, sino con la quietud de quien comprende. Entiendo tu miedo, respeto tu camino, pero este es el mío. Esa frase me la voy a repetir. Es un mantra para la liberación, no solo mía, sino también de la necesidad de luchar contra ellos. Libera energía para construir mi propio mundo, con mi propia tinta, con mi propia voz. Ser el autor de mi vida, sí, eso es lo más sagrado. Y el precio, con toda su poesía oscura, estoy dispuesto a pagarlo. Así que al cerrar nuestra reflexión de hoy, te invito a abrazar la idea de que ser el autor de tu vida a veces implica ser visto como el villano en la obra de otros. Que la poesía oscura del lamento ajeno no sea un motivo para detenerte, sino la confirmación de que estás en movimiento, de que estás rompiendo cadenas, de que estás eligiendo la libertad por encima de la aprobación. No hay acto más valiente ni más sagrado que honrar la verdad que reside en tu corazón. El guión que te entregaron puede ser un borrador, pero tú, y solo tú, tienes la pluma para escribir el magnífico final de tu propia historia. Gracias, de corazón, por acompañarme en este espacio, por permitirme entrar en tu día y compartir estas ideas contigo. Tu presencia y tu atención son el mayor regalo. Mañana nos espera otra perla de sabiduría para explorar juntos en nuestro sendero. Espero encontrarte aquí, listo para seguir creciendo y llenando tu vida de significado. Hasta entonces, que tu sendero esté siempre iluminado por la luz de tu propia verdad. Camina en paz.